El sonido de las gotas de lluvia golpeando las viejas contraventanas de madera llenaba el pequeño apartamento sobre la panadería Roses en Barcelona. Elena, de 17 años, se había acostumbrado a estos sonidos con los años. Le contaban historias que sus ojos nunca podrían oír. Esta noche, la lluvia era suave, casi musical, y se mezclaba a la perfección con la melodía que fluía de las yemas de sus dedos. Elena estaba sentada al viejo piano que había sido su mejor amigo desde la infancia. El instrumento distaba mucho de ser perfecto. Algunas teclas se atascaban al presionarlas, otras hacían extraños chasquidos y la madera estaba rayada y descolorida por décadas de uso. Su abuelo lo había comprado en una tienda de música que estaba cerrando hace años, gastando sus últimos ahorros en lo que la mayoría de la gente llamaría un mueble roto. Pero para Alina era pura magia. Sus dedos se movían por las teclas como si bailaran. No necesitaba ver el patrón en blanco y negro en el que otros confiaban. Sus manos conocían cada centímetro de este piano. Sabían qué tecla se atascaría si se presionaba demasiado, qué pedal chirriaba al usarlo y exactamente cuánta presión se necesitaba para que cada nota cantara. Justo a tiempo. La pieza que estaba tocando esta noche era especial. Bellad sabía que una la había estado llamando durante semanas. La había escuchado en una vieja transmisión de radio y algo en ella hizo que su corazón se acelerara. La forma en que comenzó tan suavemente, casi como un susurro, luego se convirtió en algo poderoso y dramático. Le recordó a su propia vida de muchas maneras. Elena había nacido ciega, pero nunca sintió lástima por sí misma. Su abuela Rosa se había asegurado de que Mía Rosa dijera: Dios te dio algo especial. Tus oídos escuchan cosas que otros extrañan. Tu corazón siente la música de formas que nunca lo harán. Y Rosa tenía razón. Cuando Elena tocaba, ocurría algo mágico. La gente dejaba de hablar, dejaba de moverse, lo paraba todo solo para escuchar. Esta noche era diferente. Sin embargo, Rosa estaba teniendo una de sus pequeñas reuniones abajo. Una vez al mes invitaba a los amantes de la música local a la panadería después del cierre. Tomaban café, comían pasteles y compartían su amor por la música. A veces alguien traía una guitarra. Otras veces, simplemente escuchaban discos en el viejo reproductor de Rose. Elena solía quedarse arriba durante estas reuniones. Era tímida con la gente nueva, especialmente con los adultos, que a menudo no sabían cómo hablar. A ella le hablaban demasiado alto como si ser ciega significara que era sorda, o la evitaban por completo, incómodos con su condición. Pero esta noche la música la llamaba más fuerte de lo habitual. No pudo evitarlo. Sus dedos encontraron las notas iniciales de la balada mientras se dejaba perder en la melodía. El apartamento a su alrededor parecía desaparecer. Solo estaba ella, el piano y las hermosas y complicadas emociones de Chopin fluyendo a través de las teclas. Estaba en lo profundo de la sección central cuando cometió un pequeño error. Su mano izquierda tropezó un poco durante un pasaje particularmente difícil. Era el tipo de error que la mayoría de la gente ni siquiera notaría, pero Elena lo escuchó claramente. Hizo una pausa por un momento y luego continuó tocando corrigiendo la frase a medida que avanzaba. Lo que no sabía era que alguien nuevo había llegado a la reunión de Rose. Ricardo Valdés era un nombre que aparecía en carteles de conciertos por toda Europa. A los 45 años, se había forjado una reputación como uno de los mejores pianistas clásicos de su generación. Había actuado en las salas de conciertos más famosas del mundo, había ganado concursos internacionales y había grabado álbumes que los críticos elogiaron por su perfección técnica. Pero Ricardo también tenía otra reputación. Aquellos que trabajaban con él sabían que podía ser difícil. Tenía poca paciencia con los músicos aficionados y a menudo hacía comentarios mordaces sobre interpretaciones que consideraba por debajo de sus estándares. Creía que la música clásica era una forma de arte seria que no debía ser intentada por aquellos sin la formación adecuada y un talento natural. Esta noche estaba en Barcelona para un concierto en el Palau de la Catalana. Un amigo en común lo había invitado a la pequeña reunión de Rose,
describiéndola como una encantadora tradición local. Ricardo había accedido a pasar más por cortesía que por interés genuino. Había estado abajo solo unos minutos conversando tranquilamente mientras juzgaba en privado el modesto entorno cuando escuchó la música de piano del piso de arriba. Al principio le impresionó. Alguien intentaba tocar la balada No de Chopin, lo cual no era tarea fácil. La introducción se tocó con sensibilidad y buena técnica. Pero entonces llegó el error. El oído entrenado de Ricardo lo captó de inmediato. Sus cejas se alzaron ligeramente e inclinó la cabeza para escuchar con más atención. Al oír la corrección que siguió, su expresión se endureció. Claramente era un aficionado intentando tocar una pieza muy por encima de su nivel. ¿De quién es ese piano?, preguntó a Rosa, interrumpiéndola a media frase mientras contaba una historia sobre la historia de la panadería. «Oh, esa es mi nieta Elena», dijo Rosa con evidente orgullo. «Ha estado tocando desde que era pequeña. Ese viejo piano pertenecía a su abuelo». Ricardo asintió cortésmente, pero por dentro ya se estaba formando una opinión. John, otro músico sin formación, destrozando obras maestras clásicas, se había encontrado con esto innumerables veces gente que pensaba que sentir la música era suficiente, que creían que la pasión podía reemplazar la técnica adecuada y años de estudio. «Ella es ciega, ¿sabes? Rosa», continuó su voz suave con amor, «pero cuando toca es como si pudiera ver cosas que el resto de nosotros no podemos». Esta información solo hizo a Ricardo más crítico. Había conocido a varios músicos ciegos a lo largo de su carrera y aunque algunos habían logrado un éxito notable, también había visto a demasiadas personas usar la ceguera como excusa para deficiencias técnicas. El público que él creía era a menudo demasiado rápido para elogiar a los intérpretes discapacitados por compasión en lugar de un juicio musical honesto. La música continuó desde arriba y Ricardo se encontró escuchando a pesar de su creciente irritación la intérprete esta. Alina estaba claramente familiarizada con la pieza, navegó la mayoría de los pasajes difíciles con competencia, pero hubo pequeños errores, momentos en los que la interpretación parecía ingenua o demasiado sentimental. ¿Sería posible conocer a esta joven pianista?, Ricardo preguntó con un tono cuidadosamente neutral. El rostro de Rose se iluminó. «Por supuesto que se sentiría tan honrada. Déjame llamarla para que baje». Pero Ricardo ya se dirigía a las escaleras. «En realidad, si no te importa, preferiría oírla terminar la pieza primero. ¿Puedo subir?». Rosa asintió con entusiasmo, claramente encantada con la perspectiva de que su nieta conociera a un músico tan distinguido. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. No podía ver el frío cálculo en los ojos de Ricardo, no podía oír el tono despectivo que se escondía bajo sus amables palabras mientras Ricardo subía las estrechas escaleras de madera. Elena continuó tocando, completamente inconsciente de que su tranquila velada estaba a punto de cambiar para siempre. Estaba perdida en la música. Su corazón se derramaba en cada nota. Su alma se conectaba con la composición de Chopin de una manera que parecía casi espiritual. Las tablas del suelo crujieron bajo los caros zapatos de cuero de Ricardo cuando llegó a lo alto de las escaleras. El apartamento de Elena era pequeño y sencillo, con muebles que habían visto días mejores y paredes que necesitaban pintura fresca, pero había calidez. El amor en cada rincón y fotografías de la familia cubrían cada superficie disponible. Elena se sentó al piano con una postura perfecta, su rostro pacífico y concentrado. Sus dedos se movían con confianza por el desgastado las teclas y Ricardo tuvieron que admitir que la posición de sus manos era bastante buena. Alguien le había enseñado bien, al menos lo básico. Pero mientras la escuchaba tocar la sección final de la balada, la naturaleza crítica de Ricardo tomó el control. Escuchó cada pequeña imperfección, cada momento en el que el tempo no era del todo correcto, cada frase que podría haber sido moldeada de manera más hermosa. En su mundo de salas de conciertos y estudios de grabación, estos detalles importaban enormemente. La duda,
Elena tocó los dramáticos acordes finales y dejó que sus manos descansaran sobre las teclas con una pequeña sonrisa en su rostro. Había sentido algo especial en esa interpretación, algo que hizo que su corazón cantara. La lluvia había parado afuera y el apartamento se llenó de un silencio pacífico que parecía casi sagrado. Entonces escuchó los pasos y todo cambió. El silencio que siguió. La interpretación de Ellen duró solo unos segundos, pero para ella fue una eternidad. Todavía sonreía, aún sentía la calidez de la música en su pecho cuando una voz cortó la tranquilidad pacífica, como un cuchillo a través de la seda. ¿Quién demonios te enseñó a destruir? Cortando así. Las manos de Elena se apartaron bruscamente de las teclas del piano como si de repente se hubieran vuelto ardientes. Su sonrisa desapareció, reemplazada instantáneamente por confusión y conmoción. Giró la cabeza hacia la voz, sus ojos ciegos abiertos de par en par por la sorpresa. El tono era frío, agudo y completamente desconocido. Lo siento, balbuceó, su voz apenas por encima de un susurro. Los costosos zapatos de cuero resonaron contra el suelo de madera cuando Ricardo entró de lleno en la habitación. Miró alrededor del modesto apartamento con un desdén apenas disimulado, observando el papel pintado descolorido, los muebles desparejados y las viejas fotografías familiares esparcidas por todas partes. Sus ojos se posaron en Elena, sentada al piano desgastado con su sencillo vestido de algodón. Sus manos aún temblaban ligeramente por sus duras palabras. «Me oíste bien», dijo Ricardo, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Eso no era música. Eso era vandalismo. Has tomado una de las piezas más hermosas jamás escritas y la has convertido en algo doloroso de escuchar». Elena sintió que el calor le subía a las mejillas. Había estado tocando el piano durante más de 12 años, desde que tenía 5 años. Nunca en todo ese tiempo nadie le había hablado así sobre su música. Claro que sabía que no era perfecta, sabía que cometía errores, pero la forma en que este extraño le hablaba la hacía sentir como si hubiera cometido un crimen terrible. Solo estaba practicando, dijo. Su voz se hacía más baja con cada palabra. No sabía que alguien estuviera escuchando. Ricardo soltó una breve risa amarga que no tenía ninguna calidez. Practicar es a lo que tú llamas, querida niña. Se supone que la práctica mejora tu forma de tocar, no la empeora. Lo que acabo de oír fue una masacre total de una de las mayores obras maestras de la música clásica. Para entonces, los sonidos de la confrontación se habían extendido escaleras abajo. Alina podía oír pasos en las escaleras, voces silenciosas y el crujido de las tablas del suelo mientras la gente se reunía al pie de la escalera. La voz de su abuela se elevó por encima de las demás, aguda y preocupada. «Elena, mía, ¿está todo bien ahí arriba?» Pero Ricardo no había terminado. Se acercó al piano. Su presencia, de alguna manera, hacía que la pequeña habitación pareciera aún más pequeña. Elena podía oler su costosa colonia. Podía oír el susurro de su traje perfectamente planchado. Todo en él hablaba de riqueza y sofisticación, haciéndola sentir repentinamente avergonzada de su sencillo entorno. «Dime», continuó Ricardo, con la voz llena de falsa curiosidad, «¿cuánto tiempo llevas tocando el piano? Y, lo que es más importante, ¿quién fue el desafortunado profesor que te permitió desarrollar esos terribles hábitos?» A Elena se le cerraba la garganta. Quería defenderse para explicar que había aprendido sola casi todo lo que sabía, que su abuela solo había pagado unas pocas lecciones años atrás, antes de que el dinero escaseara. Pero no le salían las palabras. En cambio, se quedó paralizada, sintiéndose más pequeña e indefensa con cada segundo que pasaba. Yo casi siempre me enseño sola», logró decir finalmente. Ricardo asintió como si esto lo explicara todo. Eso explica la completa falta de técnica adecuada y la interpretación. Comillas dobles. Negó con la cabeza dramáticamente. La balada de Chopin no requiere años de estudio para entenderla correctamente. No es una pieza para que los principiantes la atraviesen.
La gente de abajo se acercaba ahora. Elena podía oír la voz de su abuela, preocupada y protectora, preguntándole a alguien qué estaba pasando. También podía oír otras voces. Gente de la reunión musical que había venido a ver de qué se trataba el alboroto. Ricardo parecía disfrutar de tener un público más amplio. Su voz se hizo más fuerte, más teatral, como si actuara para una multitud. Esto es exactamente lo que está mal con la música hoy en día. Anunció: todos creen que pueden sentarse al piano y tocar lo que quieran, no entienden que la música clásica es un arte que requiere dedicación, entrenamiento adecuado y talento natural. Elena sintió que se le empezaban a formar lágrimas en los ojos, parpadeó con fuerza intentando contenerlas. Había aprendido hacía mucho tiempo a no llorar delante de desconocidos. La gente ya la veía como diferente, como alguien a quien echarle borrones por su ceguera. No podía dejar que la vieran llorar también. La técnica por sí sola. Ricardo continuó calentándose con su tema: era absolutamente espantosa la posición de tus manos, es inconsistente, tu pedaleo es descuidado, y ni me hagas hablar de tu ritmo. Pero la peor parte, la verdaderamente imperdonable, es la forma en que has malinterpretado por completo lo que Chopin intentaba expresar. Hizo un gesto dramático hacia el piano como si fuera prueba en un juicio. Esta pieza cuenta una historia, tiene un profundo significado emocional que proviene de comprender la vida del compositor, sus luchas, su genio. No puedes simplemente tocar las notas y esperar capturar ese significado. Has convertido algo hermoso en algo ... trivial. La abuela de Elena apareció en lo alto de las escaleras. Su rostro estaba enrojecido por subir rápidamente. Detrás de ella, varias personas se apiñaron. Sus rostros mostraban confusión y un enojo creciente por lo que estaban presenciando. ¿Qué está pasando aquí?, Rosa exigió, su voz aguda y con furia protectora. ¿Quién eres? ¿Por qué le hablas así a mi nieta? Ricardo se giró para encarar a la pequeña multitud, con una expresión de leve molestia por ser interrumpido. Soy Ricardo Valdés, dijo como si su nombre significara algo para todos los presentes. Soy pianista profesional y simplemente intentaba darle una opinión honesta a tu nieta sobre su forma de tocar. ¿Una opinión honesta? La voz de Rose se elevó una octava. ¿Llamas a insultar a una chica de 17 años una opinión honesta? Yo la llamo necesaria, respondió Ricardo con frialdad. Demasiados jóvenes hoy en día reciben elogios falsos. No les hace ningún favor. Desarrollan expectativas poco realistas sobre sus habilidades. Es más amable ser honesto ahora que dejar que sigan creyendo que tienen talento cuando claramente no lo tienen. Las palabras golpearon a Elena como golpes físicos. Siempre había sabido que no era tan buena como los pianistas que escuchaba en la radio. Pero la música había sido su alegría, su escape, su forma de expresar sus sentimientos. No podía expresarlo con palabras. Escuchar a alguien menospreciar no solo su forma de tocar, sino su propio derecho a tocar, se sentía como si le hubieran arrebatado algo precioso. Además, Ricardo continuó, aparentemente ajeno a la creciente hostilidad en la sala. Tocar música clásica requiere más que solo presionar teclas. Requiere comprensión, sofisticación y, francamente, la capacidad de ver la música que estás tocando. ¿Cómo puede alguien interpretar correctamente una pieza cuando ni siquiera puede leer la partitura? La habitación estaba completamente en silencio. Elena sintió como si le hubieran succionado todo el aire de los pulmones. En todos sus años de ceguera, se había enfrentado a la ignorancia, la compasión y la incomodidad de los demás. Pero nunca nadie había sugerido que su ceguera la hiciera incapaz de entender la música. Quizás, dijo Ricardo, con su voz ahora adquiriendo un tono de falsa amabilidad, deberías considerar centrarte en algo más adecuado, canciones populares sencillas, tal vez melodías infantiles. Deja la música real a quienes tienen la formación y la capacidad para hacerle justicia. Las manos de Elena, que habían estado apretadas en su regazo, se relajaron lentamente. Algo estaba cambiando dentro de ella. El dolor y la vergüenza seguían ahí, pero se les unía algo más, algo que comenzó como una pequeña chispa de ira y se estaba convirtiendo en algo mucho más fuerte.
Había pasado toda su vida demostrando que su ceguera no la limitaba. Había aprendido a navegar por el mundo a través del sonido y el tacto, había desarrollado habilidades que asombraban incluso a su abuela. Había volcado su corazón en la música. Encontró alegría y significado en cada nota que tocaba. Y ahora este extraño, este hombre que no la conocía en absoluto, le decía que todo por lo que había trabajado, todo lo que amaba, era inútil. Dot. Elena se levantó lentamente del banco del piano. Sentía las piernas temblorosas, pero su determinación se fortalecía con cada segundo que pasaba. Se giró hacia la voz de Ricardo, levantando la barbilla en un gesto que Rosa reconoció de inmediato. Era la misma mirada que Elena tenía de niña cuando alguien le decía que no podía hacer algo debido a su ceguera. «Tienes toda la razón en una cosa», dijo Elena con voz tranquila pero firme. «No puedo ver la partitura. No puedo ver las teclas. No puedo verte a ti ni a nadie más en esta habitación». La expresión de Ricardo mostraba una leve satisfacción, como si finalmente hubiera logrado llegar a ella. Pero Elena no había terminado. Sin embargo, continuó, su voz cada vez más fuerte. «Hay algunas cosas que la ceguera me ha enseñado a ver que tus ojos aparentemente han pasado por alto por completo». Las palabras flotaban en el aire como electricidad antes de una tormenta. Elena permaneció completamente quieta, con la espalda recta y la cabeza en alto mientras todos en la sala esperaban a ver qué pasaba después. Su abuela Rosa observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, reconociendo la mirada decidida en el rostro de su nieta, pero sin saber a dónde se dirigía esta confrontación. Ricardo arqueó una ceja, claramente divertido por lo que veía como el intento de un adolescente de sonar profundo. «¿En serio?», dijo con una sonrisa condescendiente. «¿Y qué te ha enseñado exactamente tu ceguera a ver que el resto de nosotros hemos pasado por alto?» Elena respiró hondo, sintiendo la calma familiar que siempre la invadía cuando estaba a punto de enfrentarse a un reto. Era la misma sensación que había experimentado de niña cuando otros niños decían que no sabía montar en bicicleta, o cuando los profesores sugerían que podría tener dificultades en las clases normales, o cuando los desconocidos asumían que necesitaba ayuda con tareas sencillas. «Me ha enseñado que la música no es algo que se mira», dijo con voz firme y clara. «La música es algo que se siente, algo de lo que te conviertes en parte. Cuando puedes ver, es fácil distraerse con los detalles técnicos, con la complejidad de la notación, o con intentar impresionar a los demás con tus conocimientos». Hizo una pausa, girando ligeramente la cara hacia la ventana donde podía oír las últimas gotas de lluvia cayendo del tejado. «Pero cuando no puedes ver nada de eso, tienes que ir más profundo. Tienes que escuchar no solo las notas, sino los espacios entre ellas. Tienes que sentir no solo la melodía, sino las emociones que la crearon». La sonrisa de Ricardo vaciló un poco, pero se recuperó rápidamente. «Es una forma muy poética de verlo», dijo con desdén. «Pero la poesía no corrige las notas equivocadas ni la mala sincronización. No reemplaza años de formación y estudio adecuados». «Tienes toda la razón», asintió Elena, sorprendiendo a todos en la sala. «La poesía no puede corregir los errores técnicos». «Pero dime algo», dijo Valdés. «Cuando tocas a Chopin, ¿qué ves?». La pregunta pilló a Ricardo desprevenido. «¿Qué veo yo?». «Veo la música, por supuesto. La notación, la estructura, la armonía. Progress Siowens. Exactamente», dijo Elena con un pequeño asentimiento. «Ves las partes técnicas, el marco, el esqueleto de la música. Pero, ves cortarse a sí mismo». Ricardo frunció el ceño, sin saber a dónde quería llegar con eso. «No entiendo a qué te refieres». Elena se alejó del banco del piano y caminó lentamente por la pequeña habitación con la confianza de quien conoce cada centímetro del espacio. Sus dedos recorrieron el respaldo de una vieja silla y luego encontraron el alféizar de la ventana donde solía sentarse a escuchar los sonidos de la calle. «Chopin escribió esa balada cuando extrañaba su hogar», dijo en voz baja.
Vivía en París, lejos de su amada Polonia, sabiendo que tal vez nunca volvería a ver su tierra natal. La pieza comienza con tanta suavidad porque así es como comienzan los recuerdos, suaves, casi vacilantes, como si no estuvieras seguro de si debes permitirte recordar. Se volvió hacia la habitación, sus ojos ciegos, de alguna manera, lograban transmitir una profunda emoción. Pero entonces los recuerdos se hacen más fuertes. Te atraen más profundamente hasta que no solo recuerdas, sino que revives. Por eso la sección central se vuelve tan apasionada, tan intensa. No son solo notas en una página. Es el corazón de un hombre rompiéndose por todo lo que ha perdido. La habitación se había quedado completamente en silencio. Incluso Ricardo se encontró escuchando a pesar de su escepticismo. Había algo en la voz de Elena, algo en la forma en que hablaba de la música que hacía imposible ignorar sus palabras. Y entonces Elena continuó: viene la parte que la mayoría de la gente toca mal. El final. La mayoría de los pianistas lo tocan como un gran final, como una conclusión triunfal. Pero eso no es lo que escribió Chopin. Él escribió aceptación. Triste y hermosa. La aceptación de que algunas cosas nunca se pueden recuperar, pero que el amor por ellas nunca morirá. Caminó de regreso hacia el piano, su mano luchando contra el borde de madera con facilidad practicada. Cuando toco esa pieza, no veo notas ni ritmo ni requisitos técnicos. Veo a un joven parado junto a una ventana. París mirando un cielo extranjero y recordando cómo la luz se veía diferente en Polonia. Siento su anhelo, su tristeza, su amor por algo que nunca podrá volver a tener. Rosa se secó las lágrimas de los ojos, asombrada como siempre por la perspicacia de su nieta. Varias de las otras personas en la sala estaban visiblemente conmovidas, pero Ricardo permaneció de pie con los brazos cruzados, tratando de mantener su expresión escéptica. Esa es una interpretación muy conmovedora, dijo, aunque su voz había perdido algo de su anterior aspereza. Pero la comprensión emocional por sí sola no hace que una actuación sea grandiosa. La habilidad técnica importa, la precisión importa, los años de entrenamiento importan. Nunca dije que no, respondió Elena con calma. Pero la habilidad técnica sin verdad emocional es solo presumir. Es como tener una letra perfecta pero nada importante que decir. Volvió a sentarse en el banco del piano, con las manos apoyadas ligeramente en las teclas. Criticaste mi técnica, mi ritmo, mi entrenamiento y probablemente tengas razón en todas esas cosas. Sé que cometo errores. Sé que no soy perfecto. Ricardo asintió, sintiéndose reivindicado. Exactamente. Así que quizás ahora entiendas por qué. Pero Elena, interrumpió suavemente, también sé algo que pareces haber olvidado. La música no fue creada para ser perfecta. Fue creada para ser sentida. Chopin no escribió ese blog para presumir de sus habilidades técnicas. Lo escribió porque tenía sentimientos demasiado grandes para las palabras, sentimientos que solo podían expresarse a través de la música. Ella presionó una sola tecla dejando que la nota resonara en la habitación silenciosa. Cada vez que me siento al piano, no intento impresionar a nadie. No intento demostrar cuánto he estudiado ni lo perfectamente que puedo ejecutar un pasaje difícil. Intento tener una conversación con Chopin, con Beethoven, con Mozart. Intento entender qué sentían cuando crearon estas piezas. Ricardo se encontró en un territorio desconocido. En su mundo de salas de conciertos y críticos, la música se juzgaba por estándares medibles: precisión técnica, ritmo perfecto, ejecución impecable. Estas eran las cosas que importaban. Pero esta joven hablaba de música de una manera que le recordaba algo que casi había olvidado. Hablas como si la música estuviera viva, dijo con su tono menos duro que antes. ¿No es así?, preguntó Elena simplemente. Cuando Chopin escribió esa balada, vertió su vida en ella. Su alegría, su tristeza, sus esperanzas, sus arrepentimientos. Eso no muere solo porque él se haya ido.
Sigue vivo en la música esperando que alguien lo encuentre de nuevo. Se giró hacia donde estaba Ricardo, su expresión seria pero no confrontativa. Dijiste que no puedo interpretar correctamente una pieza porque no puedo ver la partitura. Pero creo que tal vez ver la partitura a veces hace más difícil ver el corazón de la música. Eso es ridículo, dijo Ricardo. Pero su protesta sonó automática, carente de la convicción de sus críticas anteriores. ¿Es así?, preguntó Elena. Cuando miras una partitura, ¿qué ves primero? Las notas, el compás, la armadura, los desafíos técnicos. Tus ojos te dicen qué pensar sobre la música incluso antes de escucharla. Pero cuando me acerco a una pieza, primero tengo que escuchar. Tengo que sentir mi camino en ella, descubrirla nota por nota, emoción por emoción. Lo demostró tocando la frase inicial de la balada, su toque suave y exploratorio. No puedo ver que este pasaje esté marcado. Un Dante. Can contav, pero puedo oír que quiere ser cantada suavemente como una nana o un recuerdo lejano. No puedo ver las marcas dinámicas, pero puedo sentir donde la música quiere hacerse más fuerte y donde quiere susurrar. Ricardo observó sus manos mientras tocaba, notando cosas que había pasado por alto durante su dura crítica. Su toque era, de hecho, muy suave y parecía extraer el sonido del viejo piano en lugar de forzarlo. Había algo casi conversacional en la forma en que tocaba, como si estuviera teniendo una conversación íntima con él. Instrumento. No digo que mi manera sea mejor, continuó Elena, sus manos aún moviéndose suavemente sobre las teclas. Solo estoy diciendo que es diferente y tal vez solo. Tal vez ambas formas tengan algo valioso que ofrecer. Dejó de tocar y miró hacia la voz de Ricardo. Preguntaste quién me enseñó a tocar. La verdad es que Chopin me enseñó. Beethoven me enseñó. Cada compositor de cuya música me he enamorado ha sido mi maestro. Me han enseñado que la música es un lenguaje del corazón y que el corazón no necesita ojos para ver. La sala permaneció en silencio por un largo momento. Ricardo sintió algo agitarse dentro de él que no había experimentado en años. Incertidumbre. Durante mucho tiempo su comprensión de la música se había construido sobre cosas concretas y medibles. Pero escuchar a esta joven hablar de música con tanta pasión y perspicacia le hizo preguntarse si se había perdido algo importante. «¿Entonces qué propones?», preguntó finalmente. Elena sonrió por primera vez desde que comenzó la confrontación. Propongo que tal vez ambos tengamos algo que aprender. Podrías enseñarme sobre la precisión técnica, sobre la estructura y la teoría que he pasado por alto al enseñarme a mí mismo. Y tal vez podría recordarte que se siente como descubrir la música con el corazón en lugar de con los ojos. Se levantó del piano de nuevo, con movimientos elegantes y decididos. Pero primero me gustaría hacerte una pregunta. Dijiste, destruí la balada de Chopin. Dijiste que convertí algo hermoso en algo doloroso de escuchar. ¿Estarías dispuesta a escucharlo de nuevo? No para criticar esta vez, sino para escuchar lo que intentaba decir. Ricardo sintió genuina curiosidad por primera vez desde que entró en la habitación. ¿Y qué intentabas decir exactamente? La sonrisa de Elena se ensanchó y en ese momento Rosa vio a la intrépida niña que se había negado a dejar que la ceguera le impidiera trepar a los árboles o montar a caballo. Un silencio en el pequeño apartamento se prolongó como una respiración contenida. Las palabras de Elena sobre decir adiós al miedo y a la inseguridad flotaban en el aire y todos los presentes podían sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Rosa juntó las manos y observó a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. Los demás invitados de abajo se quedaron congelados en la puerta, temerosos de moverse o hablar y romper el hechizo que se estaba creando. Ricardo se encontró en un territorio completamente desconocido. En sus 30 años de música profesional, nadie lo había desafiado así. No con ira ni actitud defensiva, sino con una sabiduría silenciosa que lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre música.
Este adolescente ciego acababa de poner patas arriba toda su visión del mundo con solo palabras y convicción. Muy bien, dijo finalmente, con la voz mucho más suave de lo que había sido durante toda la noche. Escucharé, pero entiendo que he escuchado esta pieza interpretada por algunos de los mejores pianistas del mundo. La he tocado yo mismo en salas de conciertos de toda Europa. Mis estándares no son flexibles. Elena asintió, entendiendo perfectamente lo que decía. Sabía que no iba a escuchar como un simple observador casual. Analizaría cada nota, cada frase, cada sutil detalle de una manera que haría que lo que estaba a punto de hacer fuera aún más significativo. No actuaba para alguien que se impresionara con su ceguera o que se sintiera conmovido por la compasión. Actuaba para alguien que realmente entendía la música al más alto nivel. Entiendo que dijo simplemente, y yo no lo querría de otra manera. Volvió al banco del piano con la misma confianza elegante que había mostrado durante toda su conversación. Sus manos encontraron su posición en las teclas, pero no empezó a tocar de inmediato. En cambio, cerró los ojos y respiró hondo varias veces, centrándose en la forma en que su abuela le había enseñado años atrás. Antes de empezar, dijo en voz baja, quiero decirte lo que veo cuando toco esta pieza. No con los ojos, sino con el corazón. Las manos de Elena se cernían sobre las teclas mientras hablaba. Veo a un joven apenas mayor que yo sentado al piano en un país extranjero. Extraña su hogar de una manera que va más allá de extrañar a la familia o a los amigos. Extraña la esencia misma de quien es, la tierra que lo formó, la cultura que moldeó su alma. Ricardo se movió ligeramente donde estaba, sorprendido de encontrarse genuinamente interesado en su interpretación. Las notas iniciales, Elena, continuó, dudan porque no está seguro de si debería permitirse recordar. La memoria puede ser peligrosa cuando intentas construir una nueva vida en un lugar nuevo. Pero al corazón no le importan las decisiones prácticas. El corazón recuerda lo que ama. Sus dedos encontraron el primer acorde. E inmediatamente sucedió algo mágico. El sonido que provenía del viejo y desgastado piano era de alguna manera diferente a lo que cualquiera había escuchado antes. No era más fuerte ni técnicamente más complejo. Simplemente estaba más presente, más vivo. Elena tocó la frase inicial con una ternura que hizo que a Rose se le cortara la respiración en la garganta. Cada nota parecía flotar en el aire durante el tiempo justo, ni apresurada ni arrastrada, sino fluyendo como un habla natural. La melodía no solo estaba siendo tocada, como si se hablara en un idioma que todos en la sala entendían, incluso si no podían explicar cómo el doc Ricardo se encontraba inclinándose ligeramente hacia adelante, sus defensas críticas comenzaban a bajar a pesar de sus intenciones. Había escuchado esta apertura, interpretada cientos de veces, pero nunca así. Había algo en el toque de Elena que sugería que no solo estaba tocando notas que había memorizado. Descubría la música a medida que avanzaba, como si la escuchara por primera vez. Al mismo tiempo, la comprendía por completo. A medida que la pieza avanzaba hacia sus secciones centrales más complejas, todo el cuerpo de Elena se convirtió en parte de la interpretación, sus hombros se balanceaban suavemente al ritmo. Su cabeza se inclinaba como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír y su rostro reflejaba cada emoción que contenía la música. Durante los pasajes tiernos, su expresión era suave y casi vulnerable. Durante las secciones dramáticas, sus rasgos mostraban una intensidad y una pasión que parecían provenir de lo más profundo de su alma. Pero era más que solo expresión emocional. Las habilidades técnicas de Elena, que Ricardo había criticado tan duramente, parecían haberse transformado por completo. Sus dedos se movían por las teclas con precisión y confianza, navegando incluso los pasajes más difíciles con una facilidad que hablaba de una profunda comprensión en lugar de una mera memoria muscular. El ritmo que había parecido inconsistente durante nuestra interpretación anterior ahora era perfecto, pero no de forma mecánica. Era el tipo de ritmo perfecto que surge al sentir el pulso natural de la música misma. Los invitados que se habían reunido para ver se olvidaron de respirar.
La señora Martínez, dueña de la floristería de al lado, se secó las lágrimas de los ojos sin darse cuenta de que estaba llorando. El viejo señor Fernando, que había sido escéptico de las habilidades de Elani durante años, se quedó con la boca ligeramente abierta, completamente hipnotizado. Incluso Rosa, que había escuchado tocar a su nieta miles de veces, sintió que estaba experimentando algo completamente nuevo. Mientras tanto, Dot Ricardo estaba pasando por su propia revolución interna. Todo lo que había creído sobre la música, sobre la interpretación, sobre lo que hacía a un pianista mejor que otro, estaba siendo desafiado por lo que estaba presenciando. La técnica de Elena era, de hecho, defectuosa en algunos aspectos tradicionales. Su posición de las manos no siempre era perfecta de libro de texto, y ocasionalmente, se tomaba libertades con el tempo que harían estremecer a los puristas clásicos. Pero el efecto general era tan conmovedor, tan auténtico, tan profundamente musical que estas imperfecciones técnicas parecían completamente irrelevantes. Dot, mientras Elena avanzaba hacia la sección más desafiante de la pieza, algo extraordinario sucedió. El viejo piano, que todos conocían, tenía teclas pegajosas y un tono desigual, parecía transformarse bajo su toque. Cada nota sonaba clara y verdadera, como si el instrumento mismo estuviera inspirado por su interpretación. Las líneas melódicas cantaban sobre el acompañamiento con perfecta claridad y las armonías debajo las sostenían como un suave abrazo. Ricardo se dio cuenta de que estaba presenciando algo sobre lo que había leído, pero en lo que nunca creyó realmente. El momento en que la habilidad técnica y la verdad emocional se combinaron para crear algo más grande que la suma de sus partes. Elena no estaba solo tocando las notas de Chopin. Estaba canalizando el espíritu de Chopin, convirtiéndose en un conducto para que las emociones más profundas de la compositora fluyeran al momento presente. La música llegó a su clímax dramático, y la interpretación de Ellen se volvió feroz y apasionada sin volverse nunca dura ni agresiva. Su mano izquierda proporcionó una base de poder mientras que su mano derecha se elevaba a través de la melodía con increíble agilidad y expresión. El apartamento parecía demasiado pequeño para contener la intensidad de lo que estaba sucediendo, como si las paredes mismas pudieran estallar por la presión emocional que se acumulaba en la habitación. Y entonces, tan repentinamente como la tormenta había llegado, pasó. Elena guió la música de vuelta a la dulzura de su tacto, volviéndose suave y reflexiva de nuevo. La sección final de la balada fluyó de sus dedos como una oración. Cada nota colocada con tanto cuidado y significado que parecía brillar en el aire antes de desvanecerse. Cuando Elena tocó el acorde final, dejó reposar las manos sobre las teclas por un momento, con la cabeza inclinada como si meditara. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio anterior. No estaba vacío ni esperando. Estaba lleno de significado, sagrado de una manera que hizo que todos temieran ser los primeros en romperlo. Dot Ricardo se quedó completamente quieto, con los ojos abiertos por la sorpresa y algo parecido al asombro. En todos sus años de música profesional, nunca había escuchado algo como lo que acababa de experimentar. Había escuchado interpretaciones técnicamente superiores. Ciertamente, había escuchado a pianistas con mejor formación, más educación, más experiencia. Pero nunca había escuchado a nadie capturar la esencia de la música de Chopin con tanta pureza y sin filtros. Autenticidad. Lentamente, como si se moviera a través del agua, Ricardo comenzó a aplaudir. Sus manos se juntaron en aplausos lentos y deliberados que resonaron por la pequeña habitación como un trueno. Uno por uno los otros se le unieron, pero Ricardo continuó aplaudiendo mucho después de que todos los demás hubieran parado. Las lágrimas corrían por su rostro sin vergüenza ni turbación. «Perdóname», susurró con la voz rota por la emoción. «He pasado toda mi carrera pensando que entendía la música, pero tú, me acabas de mostrar lo que me he estado perdiendo». Elena levantó la vista hacia su voz,
Sus propios ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Qué oíste?, preguntó en voz baja. El doctor Ricardo luchó por encontrar las palabras. Oí, ... Hizo una pausa buscando la manera correcta de expresar lo que había experimentado. Escuché la diferencia entre tocar música y convertirse en música. Escuché cómo suena cuando el alma de alguien habla directamente a través de sus dedos. Escuché la verdad. Se acercó al piano. Su costoso traje estaba arrugado y su cabello, perfectamente peinado, estaba despeinado por pasarse las manos por él. En 30 años de actuación profesional, nunca había escuchado a Chopin tocar con tanta honestidad, con tanto amor. Elena sonrió hasta las lágrimas. Eso es todo lo que siempre quise. Dijo simplemente amar la música y dejar que me ame. Ricardo se arrodilló junto al banco del piano. Ya no era el crítico arrogante que había entrado en la habitación una hora antes. ¿Me enseñarás?, preguntó con voz humilde y sincera. ¿Me enseñarás a escuchar música como tú? Elena miró fijamente en dirección a la voz de Ricardo, apenas capaz de creer lo que acababa de oír. El famoso pianista que había entrado en el apartamento de su abuela con tanta arrogancia y crueldad ahora estaba arrodillado a su lado. El banco del piano le pidió que fuera su maestra. La transformación fue tan completa, tan inesperada, que por un momento se preguntó si estaba soñando. ¿Quieres que te enseñe?, preguntó en voz baja. Su voz se llenó de genuina confusión. Pero tú eres la famosa. Tú eres la que toca en salas de conciertos y tiene grabaciones que la gente compra en las tiendas. ¿Qué podría enseñarte? Ricardo la miró con los ojos aún húmedos de lágrimas, no le avergonzaba mostrarlas. «Podrías enseñarme lo que perdí en algún lugar», dijo en voz baja. «Podrías enseñarme a recordar por qué me enamoré de la música en primer lugar». Se levantó lentamente, sus movimientos cuidadosos y deliberados, como si fuera una persona diferente al hombre que había entrado en la habitación una hora antes. «Empecé a tocar el piano a los 4 años», continuó, su voz adoptando un tono reflexivo. «Mi madre decía que era superdotado, que tenía un talento especial que necesitaba desarrollar. Para cuando tenía 6 años, estaba tomando clases con los profesores más exigentes que mis padres pudieron encontrar». Elena escuchaba atentamente, empezando a comprender algo sobre el hombre que había sido tan cruel con ella. «Me enseñaron técnica». Ricardo continuó. «Posición perfecta de la mano, ritmo preciso, ejecución impecable. Me enseñaron a analizar cada pieza musical para comprender su estructura, identificar sus progresiones armónicas y fundamentos teóricos. Para cuando era adolescente, podía tocar cualquier cosa que me pusieran delante con perfección técnica». Hizo una pausa, mirando alrededor del pequeño apartamento con sus muebles cálidos y papel tapiz descolorido. «Pero en algún lugar de todo ese entrenamiento, todo ese enfoque en ser perfecto, olvidé cómo sentir la música. Olvidé cómo dejar que me hablara en lugar de solo a través de mí». Rosa, que había estado escuchando desde cerca de la puerta, se adelantó. «¿Quieres un café?», preguntó suavemente. «Creo que todos necesitamos un momento para procesar lo que acaba de pasar aquí». Ricardo asintió agradecido y Rosa desapareció escaleras abajo para preparar café para todos. Los demás invitados comenzaron a seguirla, dándoles a Elena y Ricardo algo de privacidad para continuar su conversación. Pero antes de irse, cada uno se detuvo para decirle a Elena cuánto los había conmovido su actuación. La señora Martínez apretó la mano de Elena y susurró: «Mía, eso fue lo más hermoso que he escuchado». El viejo señor Fernando, que solía guardarse sus emociones para sí mismo, le dio una palmadita en el hombro a Elena y simplemente dijo: «Gracias por recordarle a un anciano cómo suena la magia». Cuando finalmente estuvieron solos, Ricardo se sentó en el sillón favorito de Rose con aspecto repentinamente agotado. «¿Puedo decirte algo?», preguntó. Doalena asintió y se recostó en el banco del piano. «No he sentido nada cuando toco música en más de 10 años», admitió Ricardo. «Puedo ejecutar cualquier pieza a la perfección.
Los críticos elogian mis habilidades técnicas. El público aplaude mis interpretaciones y otros músicos respetan mis habilidades. Pero cuando me siento al piano no siento nada. Es como si fuera una máquina muy sofisticada programada para presionar las teclas correctas en los momentos correctos de la manera correcta. Elena sintió una oleada de tristeza por este hombre que había sido tan cruel con ella. Eso debe ser terrible. Dijo con sinceridad tener tal habilidad pero no disfrutar usándola. Ricardo estuvo de acuerdo y esta noche escuchándote tocar me di cuenta de lo que me he estado perdiendo. No solo tocas música, la vives, cada nota que salía de tus dedos estaba viva. Con emoción, con significado, con propósito, era como ver a alguien hablar allí. Lengua materna. Después de años de escuchar a gente luchar con frases que habían memorizado de un libro, se inclinó hacia adelante en su silla. Su voz se volvió más animada cuando tocaste ese pasaje inicial. Realmente pude ver lo que describiste, el joven sentado al piano, nostálgico, y solo cuando llegaste a la sección dramática sentí su pasión, su anhelo por todo lo que había perdido, y cuando tocaste el final, entendí por primera vez que no era triunfal, era aceptación, tal como dijiste. Elena sonrió sintiendo un calor extenderse por su pecho. Se supone que la música cuenta historias. Dijo, cada pieza es como un libro, pero en lugar de palabras usa sonidos, silencios y ritmos para compartir emociones y experiencias. Exactamente, exclamó Ricardo. Pero he estado tan concentrado en leer los aspectos técnicos a la perfección que olvidé prestar atención a la historia que se contaba. Rosa regresó con una bandeja de café y algunos de sus pasteles caseros. Mientras bebían el rico café caliente, Ricardo continuó compartiendo sus pensamientos sobre la actuación de Elena. Hay algo más, dijo mientras dejaba su taza. He estado pensando en lo que dijiste antes sobre aprender música de los propios compositores en lugar de los profesores. En todos mis años de formación formal, nadie me animó a tener ese tipo de relación personal con la música. Elena dio un pequeño mordisco al famoso pastel de almendras de su abuela antes de responder. Tuve que aprender de esa manera porque no tenía acceso a la educación musical tradicional, explicó. Cuando escuché por primera vez a Chopin en la radio, no podía correr a una tienda de música a comprar las partituras. No podía tomar clases formales porque no podíamos pagarlas. Así que tuve que escuchar grabaciones una y otra vez hasta que pude sentir mi camino en la música. Dejó su taza de café y se giró hacia el piano. ¿Quieres saber un secreto? Nunca he visto una sola partitura en toda mi vida. Todo lo que toco lo aprendí escuchando, sintiendo y experimentando hasta que encontré el camino al corazón de cada pieza. Ricardo la miró asombrado. ¿Quieres decir que aprendiste toda esa balada solo escuchando grabaciones? No solo grabaciones, corrigió Elena. La aprendí viviendo con ella. Escuchaba una pequeña sección una y otra vez hasta que entendía no solo qué notas se estaban tocando, sino por qué se eligieron esas notas en particular. ¿Qué emoción intentaba expresar Chopin con esa combinación específica de sonidos? ¿Qué sentía cuando escribió esos acordes en particular? Ella lo demostró tocando un pasaje corto de la mitad del Bad. Esta sección aquí la mayoría de la gente la toca como si estuviera presumiendo, como si Chopin estuviera tratando de demostrar lo inteligente que podía ser con las armonías complejas. Pero si escuchas más profundamente, puedes oír que en realidad es una conversación. Es como si estuviera discutiendo consigo mismo, tratando de decidir si permitirse sentir plenamente su nostalgia o alejarla, y concentrarse en su nueva vida en París. Ricardo escuchó con total fascinación. ¿Cómo sabes que eso era lo que sentía? Elena sonrió. Porque yo sentía lo mismo. Cuando era más joven, solía soñar con cómo sería ver. Imaginaba colores y rostros y toda la belleza visual que todos los demás podían experimentar. Pero finalmente me di cuenta de que anhelar algo que nunca podría tener me impedía apreciar todas las cosas increíbles que podía experimentar. Como la música que habla directamente al alma. Tocó algunas notas más, su toque suave y contemplativo. De eso se trata esta sección de la balada. Es cortar su propio anhelo, su propio proceso de aceptar lo que ha perdido mientras aprende a amar lo que aún tiene. Ricardo se quedó callado un largo momento,
procesando todo lo que Elena había compartido. Finalmente habló. «Quiero aprender de ti», dijo con firmeza. «No solo sobre la técnica o la interpretación, sino sobre esta forma completamente diferente de abordar la música. ¿Lo considerarás?» Elena pareció sorprendida. «Pero, ¿qué podríamos hacer juntos? Vives en un mundo completamente diferente. Mundo. Que yo. Tienes giras de conciertos, contratos de grabación y todo tipo de compromisos importantes». En realidad, Ricardo dijo lentamente, «He estado pensando en eso. ¿Y si pudiéramos encontrar una manera de combinar tu don natural para la conexión emocional con algunos de los conocimientos técnicos que he acumulado a lo largo de los años? ¿Y si pudiéramos crear algo nuevo juntos?» Antes de que Elena pudiera responder, volvieron a oír pasos en las escaleras. Rosa apareció, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella venía Carlos, un joven con una cámara que trabajaba para el periódico local. «Perdón por interrumpir», dijo Rosa, pero Carlos estaba abajo tomando café cuando escuchó a Elena tocar. Le preguntó si podía grabar un poco. Quizás escribir una pequeña historia para el periódico sobre sus reuniones musicales mensuales. Elena sintió una punzada de nerviosismo. «No sé si es buena idea. Agua. Es decir, no soy realmente un artista». En realidad, Ricardo intervino, «creo que es una idea maravillosa. Lo que compartiste, Tony. La luz no debería mantenerse en secreto. La gente necesita escuchar lo que puedes hacer. Necesita entender lo que la música puede ser cuando viene del corazón». Carlos dio un paso al frente respetuosamente. «Señorita Elena, solo necesito unos minutos. Quizás solo una pieza corta. La historia en la que estoy pensando no se trata realmente de la música en sí. Se trata de cómo la música une a las personas, cómo crea entendimiento entre diferentes generaciones y orígenes». Elena miró a su abuela, luego a Ricardo y luego de nuevo a Carlos. «¿Qué tipo de historia?» «Una historia sobre cómo un famoso pianista aprendió algo nuevo de un adolescente local». Carlos explicó. «Una historia sobre cómo el talento se puede encontrar en los lugares más inesperados y cómo a veces los mejores maestros son los que nunca se consideraron maestros». Ricardo asintió con entusiasmo. «Podría inspirar a otros jóvenes músicos que no tienen acceso a la formación tradicional. Podría mostrarles que hay muchos caminos diferentes hacia la excelencia musical». Elena pensó por un momento y luego asintió lentamente.